Hola amigos, voy a hablar de una de las bandas y en especial de uno de los bateristas que marcaron época, pero como me quedo largo el video lo dividiré en dos partes. Buenos músicos hay en cualquier sitio, pero buenas bandas con ideas originales son más difíciles de encontrar. Elegir cuatro músicos cuyas personalidades congenien y sus estilos se complementen para dar como resultado una banda realmente buena y original, sería una tarea tan difícil como acertar la primitiva. Led Zeppelin son un buen ejemplo de cómo cuatro músicos de muy distintas procedencias, personalidades y con gustos muy diversos, pueden juntarse para conseguir intereses musicales comunes. John Bonham fue el baterista de Led Zeppelin, una banda que a finales de los 60s se juntaron para improvisar sobre viejos blues y prácticamente inventaron el heavy metal. Desde entonces, cualquier banda que tenga algo que ver con el rock duro en general, en cualquiera de sus diversas tendencias, está en deuda con Led Zeppelin. La banda. Después de su paso por los Yardbirds, Jimmy Page quería montar una banda en la que pudiera desarrollar sus ideas como guitarrista y compositor dentro de la creciente escena de grupos que practicaban un rock basado en el blues pero con una vertiente muy eléctrica y psicodélica como Cream, Who, Jimi Hendrix Experience, Procol Harum o Vanilla Fudge. El primero en unirse a esta causa fue el cantante Robert Plant, un chaval que pertenecía a la clase alta y que creció rodeado de refinada cultura. Aficionado a la poesía y gran lector, los intereses de Plant dieron un giro cuando escuchó a Elvis Presley. A los 18 años, su creciente afición al blues le motivó a abandonar su excelente carrera como contable y su cómodo hogar paterno para dedicarse a cantar en grupos. No sospechaba que pronto sería una de las grandes voces del rock. El bajista John Paul Jones fue el último en incorporarse a la banda. Hijo de un pianista de jazz y de una cantante, Jones comenzó a tocar el piano y el órgano con 6 años. Más tarde, ya con 16 años, montó un grupo de clásicos del rock y el soul con el que tocaba en las bases militares americanas de Inglaterra. Poco tiempo después, ya era uno de los músicos de estudio mejor pagados de Inglaterra y, gracias a sus conocimientos de arreglos orquestales, trabajó junto a los Rolling Stones y a Donovan entre otros. John Bonham había tocado en un grupo junto a Robert Plant. Considerado como un baterista con una tremenda pegada y un sonido demoledor, Bonham, hijo de un modesto carpintero, desempeñó el oficio de albañil hasta que con 16 años se casó y decidió dedicarse a la música. En los grupos que tocaba no se ganaba mucho dinero, y los comienzos fueron duros. Vivía con su mujer en una caravana y más de una vez pensó seriamente en dejar los tambores para volver a la construcción. Cuando Jimmy Page le ofreció formar un nuevo grupo, Bonham ya se había ganado una buena reputación con grupos como Band of Joy y Rose, y consideró que era una gran oportunidad poder tocar junto a músicos del prestigio de Page y Jones. No habían pasado 2 meses y con tan solo unos cuantos ensayos y 10 conciertos a sus espaldas, Led Zeppelin graban su primer disco, considerado como una de las obras maestras del rock duro de todos los tiempos. Corría el año 68. Desde entonces, el Zeppelin de plomo ha sido la referencia obligada para todos los rockeros dedicados a los sonidos más pesados. Led Zeppelin. Las 6 horas 23 minutos y 25 segundos que Led Zeppelin dejaron grabadas en sus 8 discos oficiales, evidencian tanto el gran nivel instrumental, como la gran calidad de sus composiciones. Como dijo el crítico Robert Palmer, en la música de Zeppelin la canción era lo más importante, seguido por la instrumentación, el sonido y la textura, y después de esto estaba el solo. Además de crear su música de una forma original, los Zeppelin también hicieron los negocios a su manera. Siempre dirigidos por su manager Peter Grant, fueron uno de los primeros grupos en tener un completo control sobre su trayectoria artística. Tuvieron olfato para predecir que allí había mucha pasta, justo en el momento en el que el rock se convertía en algo masivo. Crearon su propia compañía de discos, giraban con su propio equipo de sonido, y eran absolutamente intransigentes con todo aquel que quisiera hacer negocios con ellos. El manager de los Rolling Stones, considerado como un hombre muy perspicaz, comentó: "Nosotros éramos Mickey Mouse". La violencia de verdad llegó con Peter Grant y los Zeppelin. En las giras por Estados Unidos, los Zepp rompieron todos los récords de taquilla que hasta entonces estaban en poder de los Beatles. En cada concierto el Zeppelin de plomo realizaba todo un despliegue de medios técnicos sin precedentes. Cientos de miles de vatios de sonido y luz acompañaban la grandilocuencia propia de los 70s. Todo a lo grande. Cuando lo normal era un concierto de hora y media, los Zeppelin tocaban de 2 a 3 horas, llegando en ocasiones a las 4 horas.
Los Zeppelin se disolvieron en el año 80, pero su sombra es muy larga y casi 30 años después siguen siendo uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos, aunque el original cóctel con el que crearon su música siga siendo un misterio indescifrable. En palabras del propio John Paul Jones, el factor primordial que hizo de Led Zeppelin algo único fue que nunca nos pusimos ningún límite. Sentíamos la libertad para intentar lo que quisiéramos, para experimentar. Todos teníamos ideas y usábamos todo lo que surgiera, ya fuera folk, blues, música country, india, árabe. Todas las bandas que ahora imitan a Led Zeppelin, no se han dado cuenta de esto, y por eso no les salen bien las cosas. Por eso ninguna consigue acercarse a los que nosotros fuimos. Bonzo. ¿Genio o bruto? En los años 60 los músicos querían tener su propio estilo, querían ser originales, el espíritu en general era el de experimentar e innovar. El rock era algo nuevo y ni las técnicas a nivel tocar los instrumentos, ni los sonidos, estaban todavía definidos. Esto dejó mucho margen a que cada cual se lo montara a su manera, y probablemente sea esta una de las razones por las que los músicos de entonces tenían, en general, un perfil más original que los de ahora. John Bonham, también conocido por el sobrenombre de Bonzo por su aspecto bonachón, fue un hombre de su tiempo. Supo desarrollar el espíritu innovador y el talento necesario para inventarse un estilo totalmente diferente de tocar la batería en cuestiones de sonido, técnica y groove, que no solo sorprendió en su momento, sino que sigue siendo considerado como uno de los más influyentes y originales. Y no le fue fácil. Uno de los ingredientes de su estilo era el volumen, golpear fuerte para conseguir potencia y volumen. Por aquel entonces en los clubes de música en directo de Inglaterra había instalados unos limitadores de volumen que cuando saltaban por exceso de decibelios dejaba al garito sin corriente eléctrica un buen rato. Muy pronto, Bonham se hizo con una reputación en su contra, de tocar muy fuerte y hacer saltar estos limitadores varias veces en una misma noche. Genio incomprendido o bruto por naturaleza, el caso es que esto no le facilitó las cosas a la hora de encontrar trabajo. El kit y el sonido de Bonham tocaba con mucho volumen, pero añadió a ese volumen muchas sutilezas. Era muy cuidadoso con su sonido, todos los grandes músicos son reconocibles por su sonido, el sonido es parte de su personalidad. La primera particularidad del sonido Bonham es que él usaba un kit con unas medidas muy grandes, algo que muy poca gente usaba por entonces. En aquella época el estándar de bombo era 20, pero Bonham usaba 26, con ambos parches sin perforar y una masa de madera. Durante un tiempo experimentó con 2 bombos, pero el experimento nunca salió del local de ensayo. Completaban el set un timbal aéreo de 15 y timbales base de 18 y 20, y caja metálica de 14x6, 5. Platos de Charles de 15, ride de 24, y crases de 16 y 18 todos paiste. Bonzo siempre tocó baterías Ludwig de madera de arce, aunque a lo largo de su carrera también utilizó en sus directos tambores construidos con fibra de plástico transparente y también de acero. Experimentar era el sello de la casa. Poniendo en práctica sus conocimientos de albañilería y carpintería, Bonham llegó a diseñar las habitaciones donde grababa la batería. Salas muy grandes, con paredes y suelos de madera con mucha reverberación natural. Le gustaba grabar con micrófonos de ambiente. En todas las grabaciones de Led Zeppelin la batería está grabada utilizando solamente micrófonos de ambiente, además de un micrófono cerca del parche delantero del bombo, y ocasionalmente, un micro más junto al parche batidor del bombo. Bonzo era muy meticuloso con la colocación de los micros, aconsejado por 2 expertos del estudio de grabación como era Page y Jones, enseguida aprendió que la forma de utilizar los micros era una parte muy importante del sonido y por lo tanto del estilo de un músico. Por aquel entonces se creía en el viejo principio de grabación. La distancia aporta profundidad al sonido. Nunca se acercaban los micros al tambor tanto como se hace normalmente, se separaban lo bastante para conseguir un sonido más profundo. Hay que decir que esta técnica vuelve a ser hoy día muy utilizada en estudio. Afinación y pegada. Por su sonido gordo y con peso, uno puede llegar a pensar que Bonham afinaba sus tambores más bien graves, con los parches sueltos. Pero su afinación, aunque pueda parecer lo contrario, era más bien alta, con los parches más bien tensos, para conseguir un tono claro y resonante. La combinación de tambores muy grandes, afinación tensa, pegada muy fuerte y grabar en salas grandes con micrófonos de ambiente, era, y sigue siendo, una forma muy extraña de grabar la batería. Una fórmula que nadie sospecharía, ni entonces ni ahora, que serviría para conseguir buenos sonidos.
Pero a Bonzo le funcionó, y vaya si le funcionó, consiguió unos sonidos que siguen siendo hoy por hoy, en plena era digital, ejemplos de belleza y de calidad acústica. El peculiar sonido de Bonzo, es un ejemplo más de que en cuestiones de arte no hay reglas, que uno se debe de dejar llevar por su propia creatividad sin aceptar por válida ninguna premisa más que la de su propio gusto y criterio. Valga la paradoja. Tocar fuerte y sacar mucho volumen es parte fundamental del estilo de Mr. Bonzo. Él mismo admitía en una entrevista que su obsesión por sonar grande y poderoso le había llevado a tocar tan fuerte que al principio de su carrera rompía muchos parches, hasta que más tarde descubrió que tocando fuerte pero relajado, conseguía el mismo volumen pero mejor sonido. La técnica para conseguir mucho volumen de una forma relajada, consiste en golpear con intensidad levantando la baqueta con el brazo lejos del parche y, dejándola caer con velocidad, pero relajando la mano en el momento que la baqueta toca el parche, para de esta forma, no bloquear la vibración del parche, que es la que produce el sonido. Una excesiva tensión en la mano no permitirá que la baqueta rebote apropiadamente y producirá un sonido más seco y pobre, ya que la propia mano absorberá gran parte de las vibraciones del impacto. Todo esto que técnicamente parece muy sencillo, en la práctica es muy complicado. Es necesaria mucha práctica para conseguir golpear fuerte y con pasión, pero al mismo tiempo mantenerse relajado para poder controlar estos pequeños matices, sobre todo en directo y frente a un público enfervorizado. Como en todo, la práctica te hace perfecto. Se puede decir que Bonham tocaba o construía los ritmos de abajo arriba, es decir, dando más énfasis al bombo después a la caja y más suave a los platos. Bonzo buscaba más el sonido de los tambores que el de los platos.